Hermano, quiero invitarles a que mantengan su Biblia abierta ahí en el texto con el cual comenzamos el servicio, el Salmo 145. Hago una marca ahí, porque aquí vamos a regresar en unos segundos, en unos minutos. Y vamos a ir, hermanos, todos a 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Luego vamos a leer el capítulo 3, verso 14 al 15. Y luego vamos a regresar al Salmo 145. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. El primer pasaje que vamos a estar leyendo en esta noche. ¿Todos lo tienen, hermanos? 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Vamos a hacer algo. Vamos a leer desde el verso 3 para que puedan tener el contexto del verso 5. 2 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 5 dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a leer capítulo 3, verso 14 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Voy a leer nuevamente el versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz, es poderosa, es suficiente para enseñarnos, oh Dios, la manera en que debemos vivir, para enseñarnos cómo debemos adorarte, para enseñarnos, Señor, Padre Celestial, cómo debemos relacionarnos contigo. Señor, te adoramos y te bendecimos esta noche, porque hoy tenemos el privilegio de sentarnos alrededor de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos esta noche por el ministerio de enseñanza de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, que nos guía a la verdad de tu palabra. Señor, y te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es quien obra en nuestra voluntad para que podamos someternos a tu palabra. Señor, al considerar, oh Dios del cielo, el tema que nos ocupa esta noche, yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que, oh Dios del cielo, tú, Señor, tomes tu palabra y tú la prosperes en nuestras almas. Guíanos al arrepentimiento y guíanos, Señor, a Cristo esta noche en busca de esperanza. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces, oh Dios, nuestros corazones, nuestras mentes. Tú conoces, Señor, que quizás, Señor, tenemos preocupaciones, oh Dios, que nos distraen, pueden estar distrayéndonos en esta noche. O sea que quizás, Señor, hay nuestro estado de ánimo, Señor, quizás, Padre Celestial, está, Señor, descontrolado, quizás. Amado Dios, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en nuestros afectos y obre en nuestro intelecto para que podamos enfocar nuestra atención en tu palabra esta noche. Señor, haznos bien, oh Dios. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro tema acerca de la adoración familiar y la semana pasada nos quedamos precisamente en el fundamento bíblico, cuál es
el fundamento bíblico de esta práctica que es tan necesaria, pero también a la misma vez es tan, hermano, tan descuidada en muchos hogares cristianos. Y para poner en contexto lo que vamos a estar viendo esta noche, hermano, quiero recordarles que una de las razones por las cuales estamos tratando el tema de la adoración familiar es porque nosotros creemos, a la luz de la Biblia, que el servicio familiar, el culto familiar, uno de los beneficios que tiene es que, hermano, incrementa en nosotros nuestra pasión por Cristo. Si queremos ser cristianos apasionados por Cristo, no solamente debemos venir a la iglesia los domingos, no solamente debemos venir a la iglesia los miércoles, sino que es importante, es imperativo que tomemos tiempo para, hermanos, reunirnos como familia alrededor de la palabra, porque a través de la palabra de Dios, Dios incrementa su pasión nuestra pasión por Él, y también por medio de su palabra, Dios salva, amados hermanos, a aquellos que no le conocen. Yo creo que nosotros como creyentes debemos de orar, suplicar a Dios que Él nos ayude a ser intencionales en dedicar tiempo a esta práctica, hermano, cristiana. Y una de las tantas razones por las cuales debemos hacerlo es porque, hermano, tu alma lo necesita, el alma de tus hijos lo necesita, pero también otra razón por la cual debemos ser intencionales es porque el domingo y el miércoles no es suficiente. Cada vez que nosotros pensamos en el culto familiar, y lo digo, hermano, por mí, generalmente cuando pienso en el culto familiar y digo, Señor, tengo que hacer culto familiar en esta semana, lo primero que viene a mi mente es tengo que hacerlo por mis hijos. Y aunque realmente mis hijos necesitan, hermanos, escuchar la palabra de Dios, porque una vez más ellos lo necesitan, y el culto del domingo y del miércoles no es suficiente, la razón fundamental por la cual yo debo hacer el culto familiar, tengo que tener este tiempo de adoración familiar, en primer lugar, sobre todas las cosas, es por causa de la gloria de Dios. Dios demanda ser adorado, no solamente los miércoles, sino también y los domingos, sino también todos los días. De hecho, amados hermanos, yo creo firmemente que nuestra experiencia, y quiero decirlo de esta manera, nuestra experiencia de adoración el domingo en la mañana está determinada en gran manera por nuestro tiempo de comunión personal con Dios durante la semana, por nuestro tiempo de servicio a Dios durante la semana, pero también está determinada por nuestro tiempo de adoración familiar cada semana. Porque Dios demanda ser adorado, y porque la satisfacción de nuestras almas se deriva de la adoración a Dios, de darle gloria a Dios, yo necesito ser intencional en tener mi tiempo personal con Dios, de lectura de la palabra, meditación de la palabra y de oración. Amados hermanos, y al considerar el fundamento bíblico de esta práctica cristiana, bíblica, yo quiero que tú medites en la experiencia de Timoteo. ¿Qué es lo que aprendemos de Timoteo? Y cuando nosotros reflexionamos en estos versículos que acabamos de leer, hay varias cosas, hermano, que nosotros aprendemos. Y una de las cosas que nosotros aprendemos es que, hermano, ¿cuál es uno de los propósitos o uno de los resultados del culto familiar? Yo quiero que tú mires nuevamente, hermanos, en el capítulo 1, mira en el verso 5, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué usted nota en ese pasaje? ¿Qué usted nota? Cuando usted lee ese pasaje, ¿qué usted nota? ¿Hay una qué? Transmisión generacional de la fe. Hay una transmisión de la fe de una generación a otra. Y esa transmisión de la fe, hermano, no solamente la vemos en ese versículo, sino que Pablo la enseña también en el versículo 3, cuando él dice, doy gracias a Dios a quien sirvo
con limpia conciencia, como lo hicieron quienes, mis antepasados. O Pablo tuvo en su familia el testimonio de ¿qué? De una adoración a Dios, de un servicio a Dios con limpia conciencia. Y hablando de Timoteo, hablando de Timoteo, dice: yo sé, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Y fíjate qué extraordinario. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela Loida instruyó ¿a quién? Eunice. Y Eunice instruyó a Timoteo. Entonces, de generación en generación se iba transmitiendo, hermano, la fe que une al pueblo de Dios, la fe que salva a través de la palabra. ¿Cómo ellos lo hacían, hermano? Recuerden, hermano, el Señor, uno de los pasajes que vimos acerca del fundamento del culto familiar es Deuteronomio capítulo 6, donde Deuteronomio capítulo 6 nos dice una y otra vez: sean intencionales en qué, en enseñarle, háblale cuando estés en la calle, cuando te sientes, cuando te levantes. Y él le dice a su pueblo: estas palabras estarán ¿a dónde? En tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. Eso fue lo que hizo Loida, eso fue lo que hizo, ¿qué cosa? Eunice, y transmitieron la fe, hermano, a una tercera generación, a Timoteo. Lo cual contrasta con las familias de Nínive. ¿Cuántos han leído la historia de Nínive en la Biblia? En el libro de Jonás. ¿Qué pasó con Nínive, hermano? Fue salvo al final. ¿Cómo? Fue salvo al final porque Dios así lo quiso. Dios mandó a Jonás. Ellos escucharon el mensaje de advertencia, creyeron el mensaje, se arrepintieron, y Dios no destruyó la ciudad. Dios los perdonó. Sin embargo, años más tarde, ¿qué pasó? Nínive fue destruida. ¿Por qué? Porque la generación a la que le predicó Jonás, ellos fallaron en transmitir a la próxima generación el mensaje de Dios, la advertencia de Dios. Sin embargo, aquí vemos a una señora o a dos señoras que fielmente, intencionalmente leyeron el Evangelio, la palabra de Dios, a sus hijos. Uno de los propósitos que tiene el culto familiar es transmitir la fe. Es por eso que decíamos la semana pasada que el culto familiar no es opcional. Hermano, es necesario. Ahora, hay otro detalle importante que está en ese versículo. Yo quiero ver si usted lo puede identificar. Verso 5. ¿Cuál es la ficha o el elemento que falta en el verso 5? ¿Qué falta? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está faltando ahí, en ese versículo? Que no puede haber algo en la memoria si no se pudo haber adquirido. ¿Está bien eso? Pero creo que tú notas un detalle. Y yo lo voy a decir porque no quiero complicarlo y quiero avanzar en el texto. Fíjate que él menciona a quién. No hay papá. No hay papá en el texto, hermano. Su papá está ausente. Era griego, era un hombre gentil. La mamá de Timoteo era una mujer piadosa, cristiana. Quizá el Señor la salvó después de haberse casado, no sabemos. Sin embargo, el hecho de que la mamá de Timoteo dice era una mujer que no tenía un esposo creyente, eso no fue una justificación para ella no tener servicio familiar con Timoteo. Y la razón por la cual quiero resaltar esto, hermano, es porque, mis amados hermanos, muchas de ustedes son algunas madres solteras, otras tienen esposos inconversos, y cuando usted escucha culto familiar, yo sé que quizás lo primero que viene a nuestra mente es en esa circunstancia: bueno, ¿cómo yo hago eso? Si yo o soy madre soltera o yo no tengo esposo. Hermanas,
eso no es una causa para no tener el servicio familiar. El Loida enseñó Eunice enseñó a Timoteo, y Dios prosperó su palabra en el corazón de Timoteo. Y esto es para no solamente confrontarte con tu necesidad de ser diligente, sino también para animarte en el Señor. Para animarte en el Señor. Porque la eficacia del culto familiar no depende de cuántas personas participen, o si está o no la figura del padre. Dios honra también la enseñanza de la madre. De madres fieles que están dispuestas a morir a ellas mismas para transmitir la fe a sus hijos. Y digo morir a ellas mismas porque, hermanos, para tener el culto familiar regularmente, ¿sabes lo que tiene que pasar? Tienes que morir a ti mismo. Porque siempre hay algo más atractivo que hacer. Siempre hay algo más importante que hacer. En teoría, nosotros sabemos que no hay nada más importante que buscar a Dios, ¿sí o no, hermano? En teoría nosotros sabemos, Dios es primero, pero en la práctica nosotros batallamos, hermano. Nosotros siempre encontramos algo más importante que hacer, incluso el descanso. Después de un día largo de trabajo, como es cansado sentarme, abrir la Biblia, y no solamente eso, tengo que lidiar también con la desobediencia de mis hijos y la rebeldía de mis hijos. Y para no lidiar con eso, mejor vamos a dejarlo ahí el domingo que vayan a la iglesia. Hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos. Eso fue, Loida murió ella misma. Eunice, nosotros leemos esto, hermano, y es fácil decir, o yo podría decirle a cada uno de ustedes, hermanas, ustedes tienen que ser como Loida. Hermanas, sean como Eunice. Por lo que dice el texto, sin embargo, la Biblia no nos dice todas las luchas que Eunice y Loida tuvieron y tenían. Hermano, y es por eso que yo no te puedo decir esta noche, sé como Loida o Eunice. Lo que quiero decirte esta noche, mira a Cristo, hermana. Busca a Cristo. Busca de su gracia, suplica su gracia para que por amor a Dios y amor a tu propia alma y amor al alma de tus hijos, tú y yo podemos ser intencionales en tener nuestro servicio familiar. Porque es una de las maneras en la que nosotros, ¿qué? Transmitimos la fe. Ahora, yo quiero que tú vayas, hermano, al capítulo 3, verso 14 al 15. Capítulo 3, verso 14 al 15. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quiénes se las ha aprendido, hermano? De Loida y de Eunice, de su abuela y de su mamá. Y dice el texto, y que desde la niñez has, ¿qué cosa? Sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, hermanos. Y esto, una vez más, es un texto que nosotros le podemos leer muy rápido, suena muy lindo, pero yo creo que tú medites en lo que el texto está diciendo, porque en este pasaje nosotros encontramos otro propósito del culto familiar. Cuando nosotros nos reunimos en familia a adorar, no lo hacemos por hacer un rito más. Lo hacemos conscientes, en primer lugar, motivados por la gloria de Dios. Él es digno de que la adoremos como familia. Amén, hermanos. Porque Dios es digno y porque yo lo necesito y porque la vida de mis hijos lo necesitan, nos reunimos como familia, pero nos reunimos motivados por la gloria de Dios, pero también con un propósito. ¿Cuál es el propósito? En primer lugar, que Dios sea exaltado. En segundo lugar, transmitir ¿qué cosa? La fe a mis hijos. Pero también, yo quiero que tú notes cómo este verso nos enseña otro propósito fundamental. Porque cuando nosotros nos reunimos como familia a adorar a Dios, vamos a ver en un momento cuáles son los elementos del culto familiar. Uno de ellos es la lectura de la Biblia. Pero no agarramos la Biblia y la leemos así. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Leemos Mateo capítulo 5. Qué lindo pasaje. ¿Cómo?
O la tentación de Jesús. No, Mateo 4. Tenemos que hacer culto familiar. Mateo 4, Mateo 5, la bienaventuranza. Todos los días. Hermanos, ¿esa fue tu mamá? Mi hermano. Tu hermano. Hermanos, ¿a dónde estamos? Leemos la Biblia en Mateo capítulo 5. Ay, qué buen pasaje. Mira, bienaventurado misericordioso. Tenemos que ser misericordiosos con los demás. ¿No es eso lo que hacemos muchas veces? Pero nosotros cuando hacemos culto familiar debemos hacerlo con un propósito, con un propósito en mente. ¿Cuál es ese propósito? Aparte de glorificar a Dios y de transmitir la fe, hay algunas palabras aquí que marcan el propósito, el objetivo del culto familiar. Dice, tú sin embargo, verso 14, persiste en las cosas que has aprendido. La manera en que nosotros transmitimos la fe a nuestros hijos, ¿a través de qué? De la enseñanza. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que enseñarnos la Biblia a nosotros mismos. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Dice, hermano, mira lo que me dice, de lo que has aprendido y de las cosas y de las cuales te convenciste. Amados hermanos, cuando tenemos el culto familiar, yo tengo que tener este propósito en mente, tengo que explicar el texto, tengo que enseñar, enseñar, discutir lo que el texto significa y rogar a Dios que Dios use que Dios nos dé la fe para creer en esas verdades. Porque estas verdades no son verdades intelectuales, ni son verdades morales, son verdades eternas que impactan el alma, las cuales tenemos que creerlas. Timoteo conocía la Biblia, pero él también creía lo que la Biblia decía. Y todo esto en el contexto de ¿qué? Del culto familiar. Y estamos hablando de Timoteo, pero esto es una verdad que aplica aquí, hermano, a todos nosotros. No es suficiente el domingo en la mañana, no es suficiente el domingo en la tarde, no es suficiente el miércoles. Tú y yo necesitamos continuamente ser recordados del Evangelio. Necesitamos continuamente aprender más de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos da también la fe para creer lo que Él ha revelado en su palabra. Amén, hermanos. Ahora mira cómo estoy diciendo, las cuales, dice, las cosas a las cuales también te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y mira el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Nosotros inferimos de este pasaje, hermano, que la mamá de Timoteo y su abuela le enseñaron la Biblia ¿desde cuándo? Desde su niñez. Es curioso que nosotros, hermanos, hoy somos más sabios y más entendidos que la generación de Eloy y de Eunice. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros decimos hoy, es demasiado pequeño para poder entender la Biblia. Es demasiado pequeño para poder comprender eso. No quiero profundizar porque realmente no lo va a entender. No pensamos así nosotros, hermano. Sin embargo, era evidente que la familia de Timoteo, su abuelo y su mamá, no pensaban de esa manera. Porque ellos sabían que la Biblia era poderosa para darle a Timoteo la sabiduría que lleva a la salvación. Y Pablo continúa diciendo, hermano, en este pasaje, toda escritura, verso 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amados hermanos, ¿por qué debemos tener culto familiar? Para la gloria de Dios. Dios es digno de ser adorado. Dios te salvó para que tú lo adoraras. En segundo lugar, debemos tener culto familiar porque nuestras almas lo necesitan y las almas de nuestros hijos lo necesitan también. Y debemos hacerlo con el propósito de ¿qué? De transmitir la fe a las próximas generaciones.
Debemos hacerlo con el propósito de instruir. ¿Cómo pasamos la fe? Instruyendo a nuestros hijos, enseñándoles la palabra y orando para que Dios les dé la fe para creer en esa palabra. Pero no solamente por nuestros hijos, también debemos orar por nosotros. Hermanos, todos los días, usted se recuerda de en las predicaciones de Apocalipsis, específicamente a partir del capítulo 12, nosotros aprendemos que la iglesia está en medio de un gran conflicto, y es un conflicto por tu alma, es un conflicto por tu fe. Babilonia constantemente estaba bombardeándonos, y tú necesitas constantemente ser recordado del Evangelio. Hay veces, hermano, nuestro mayor problema no es que no sabemos, nuestro mayor problema muchas veces es que no creemos lo que la palabra de Dios dice, porque necesitamos regularmente ser recordados. Hermano, aquí en el versículo 15 dice que es lo que así como que me pone así como que no entendí muy bien, porque dice: y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden, es lo que como que no me queda muy claro, porque dicen te pueden, o sea, para ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué dice esa frase? Porque dice que las cuales te pueden, o sea, ¿por qué no afirma? lo está afirmando, hermano. Lo que pasa no, es que nosotros no, él está usando, o lo va a decir de esta manera, la manera en que nosotros usamos pueden, no es la manera en que él lo está usando aquí. Y le voy a explicar por qué. Cuando yo digo podemos hacer algo, o tómate esta pastilla, que esta pastilla te puede aliviar el dolor de cabeza, yo estoy usando ese puede en qué, en el contexto de que quizás te la quite y quizás no te la quite. Pero cuando Pablo dice aquí persiste, fíjate que está diciendo persiste, la afirmación de Pablo en el poder y la suficiencia de la palabra de Dios para salvar y para mantenernos salvos, viene desde el verso 14, cuando dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. ¿Por qué debo persistir en lo que he aprendido de la Biblia? Dice en el verso 15 que y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, lo que él está diciendo es: persiste en la escritura, porque por medio de la escritura Dios te da ¿qué cosa? La sabiduría, dice el texto, hermano, mediante la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que es por la escritura que Dios puede, tiene el poder para salvar al hombre. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que también en el versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese puede ahí está hablando está afirmando el poder de la escritura para salvar. No lo está dando en el contexto que nosotros usamos. No está habiendo una posibilidad, porque nosotros, y lo sabemos también, porque Pablo, cuando le escribe a los romanos, ¿qué dice? Acerca de la fe y la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La Biblia también, Pablo también, escribiendo en una de sus cartas, hermanos, dice que a Dios le ha placido salvar a través de la necedad de ¿qué? De la predicación. Aquí, hermana, no está dando, quizás puede o no, está afirmando. Y por eso le dice: persiste en él. Persiste en la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, teniendo esto en mente, y antes de ver los elementos del culto familiar, yo creo que tú reflexiones conmigo en la frecuencia del culto familiar. Yo creo que tú vayas, ahí es donde quiero que vayamos de regreso al Salmo 145. Salmo 145, vamos a leer los versículos 1
hasta el verso 7. ¿Todos lo tienen, hermanos? Salmo 145, versos del 1 al 7, dice la palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. ¿Tú sabes lo que significa la palabra inescrutable? Excede todo entendimiento. ¿Cómo? Excede todo entendimiento. O sea, va más allá, trasciende. La palabra inescrutable significa, en palabras llanas, que trasciende los límites de nuestro entendimiento. Cuando nosotros reflexionamos en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la gloria de Dios, nunca, ni en este lado de la eternidad, ni del otro lado de la eternidad, ni en esta creación, ni en la nueva creación, nunca va a llegar un momento en que tú y yo vamos a poder decir: ay, cara, lo entendí perfectamente, ya no tengo más nada que aprender de Dios. Vaya, me tomó 1500 años, algunos, los más inteligentes quizás pueden decir me tomó 2000 años, otros quizás tengamos que decir, podrían decir me tomó 50.000 años, pero hay cara. Ninguno de nosotros lo vamos a decir, porque Dios es eterno, su grandeza es inescrutable y nunca vamos a llegar al fondo. Lo cual implica, lo cual nos recuerda, hermano, nuestra necesidad constante de leer la Biblia. Yo me sorprendí, yo lo he dicho muchas veces, pero yo me sorprendo de cristianos que después de 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, dicen: no tengo necesidad de leer la Biblia porque ya conozco la Biblia. Esto es un paréntesis, hermano, porque quiero profundizar en esto. Entonces lo que significa cuando dice su grandeza es inescrutable. Como una implicación de eso, entonces usted sabe cuál es. Yo siempre he puesto este ejemplo en la iglesia, lo quiero poner de nuevo. Cuando un creyente lleva 20 años, 50 años en la iglesia, si el pastor anuncia el domingo, hermanos, voy a estar predicando en Juan 3:16 y voy a hablar acerca del amor de Dios. Muchos cristianos pueden decir, ese es el día que muchos cristianos dicen: ¿qué va a decir nuevo el pastor del amor de Dios? Ya yo eso lo sé. Voy a aprovechar ese domingo para ir a Amarillo a hacer algunas diligencias que tengo que hacer. No pensamos así de esa manera, porque pensamos que somos máster. ¿Qué nuevo me va a decir el pastor acerca del amor de Dios? Llevo 20 años oyendo que Dios es amor. ¿Qué más voy a aprender? Bueno, hermanos, dice, nunca lo vamos a poder comprender completamente. Cuando yo creo que la grandeza de Dios es inescrutable, yo escucho al pastor decir: voy a predicar del amor de Dios, y eso produce en mí, porque yo sé que Dios trasciende mi entendimiento, y porque yo sé que Dios no tiene amor, Él es amor. Yo voy a venir con un corazón expectante. Wow, voy a aprender algo nuevo del amor de Dios. O sencillamente voy a ser recordado de esta maravillosa verdad del amor de Dios. Porque tú sabes que Dios es inescrutable. Que tú todavía no lo has comprendido en su totalidad, lo que significa que Dios es amor. ¿Sí lo puede ver, hermano? Su grandeza es inescrutable. Volvamos al texto, dice verso 3: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Un paréntesis: ¿cómo nosotros hacemos eso? Culto popular, la manera en que lo hacemos no es solamente a través del servicio congregacional, sino también a través del culto familiar.
donde la abuela o la mamá o el papá y la mamá y la abuela se sientan junto con todos en familia y una generación, me encanta como dice el texto, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Hermanos, usted sabe lo que eso significa. Mira cómo dice, una generación alabará tus obras a la próxima generación. Lo que está diciendo el texto no es simplemente que nos vamos a sentar y le decimos, mira, dice aquí la Biblia que Dios es amor. No, mamá y papá va a alabar el gran amor de Dios delante de la próxima generación. Va a ser un big deal. Mira lo que dice esto de Dios. Mira cuán grande es Él. Y se anunciará tus hechos poderosos. Dice, hermano, en el verso 5. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Uno de los propósitos, una de las maneras que nosotros hacemos culto familiar es como meditando en la palabra de Dios. No solamente leyendo, sino también meditando en la Escritura. ¿Y cada qué tiempo hacía el salmista esto? Todos los días. Todos los días. Y lo dice explícitamente, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Lo dice en el verso 2. Mira el verso 6, hermano. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Y en el verso 7 dice, ellos proclamarán ¿con qué? Con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Hermano, la Biblia es tan clara y obviamente estos principios nosotros lo podemos aplicar claramente al culto familiar, precisamente porque en los versículos 1 y 2 él dice cuál es la frecuencia con la cual él va a alabar a Dios. Y una manera en que lo hacemos es precisamente a través del servicio familiar. Hermanos, pero mira el verso 7, como el verso 7 nos enseña cuál debe ser la actitud con la cual hacemos culto familiar. Ellos solos. Los que no tienen hijos, ¿saben lo que? Qué buena observación, hermano, qué buena pregunta. Los que no tienen hijos, ¿saben lo que pueden hacer? Los que no tienen hijos pueden reunirse o lo pueden hacer solo o se pueden unir a otra familia de la iglesia. Yo le voy a contar, hermano, una experiencia. Yo en mi familia, por parte materna y paterna, hasta donde yo sé, yo soy el único cristiano. Bueno, en mi casa inmediata, cuando yo vivía con mi mamá, mi tía y mi abuela, yo era el único cristiano. Y un día, yo tengo mala memoria, hermano, como siempre he dicho, pero hay cosas que nunca se me olvidan. Y un día, hermano, era un día por la mañana, no recuerdo ni qué año, no recuerdo el día, no recuerdo qué día de la semana era, solamente me acuerdo que un día de la mañana yo dije, tengo que ir al templo, voy a hacer algo, tenía que hacer algo, voy al templo. Y en Cuba la casa del pastor estaba al lado del templo. Para entrar al templo tenía que tocarle la puerta al pastor y decir, pastor, necesito que me abra el templo para pasar. Y ese día por la mañana yo iba en camino para allá, para la casa del pastor, le toqué la puerta. Y me dice el pastor, hola, ¿cómo está? Y le digo, pastor, mire, vine para el templo, vengo a hacer algo en el templo. Y él me dijo, ven, para que participes primero del culto familiar que tenemos con mi familia. Y yo me senté ahí en la mesa del comedor de la casa pastoral, con la familia pastoral, mi pastor Radomil, su esposa, sus 2 hijos y su mamá. Nos sentamos en la mesa y esa fue la primera vez que yo fui testigo de un servicio familiar, cómo se hacía y la importancia de hacerlo. Y yo era el único creyente en mi casa.
Si usted es el único creyente en su casa, no tiene hijos, no tiene nadie, o usted lo puede hacer solo, o usted puede unirse a otra familia de su iglesia. Qué lindo, qué bueno sería que los que no tienen familia cristiana, los que no tienen hijos en su casa, puedan decir, hoy voy a casa de la hermana González a participar con ella en el servicio familiar. Hoy voy a la casa de la hermana Jessica a participar con ella. Pero también qué lindo sería que nosotros abriéramos la puerta de nuestra casa. Especialmente, ¿tú sabes a quién, hermano? A los nuevos creyentes. Ven, participa con nosotros para que aprendan. Eso se llama discipulado. Amén, hermano. Ahora, yo creo que tú notes cómo ellos, cómo el texto nos enseña la actitud. ¿Cómo debemos hacerlo? Ya llegó el culto familiar, ahora es el culto familiar. Qué pesadez. Esto hay que hacerlo porque, bueno, imagínate tú. No, dice que debemos hacerlo. Dice el texto, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad. Exacto. Puede decir eso un poquito más alto porque no te escucho. Hay veces que algunos de los participantes puedan tener una actitud contraria, aún así no debería de ponerlo en stop. Esa es una reacción natural de un corazón no regenerado, pero no debe de ser un stop para que el culto pase. En algún momento la fe se va a transmitir. Amén, amén. Hermanos, y hablando más específicamente, nuestros hijos conversos no van a querer, pero aún así es tu responsabilidad sentar a tu hijo contigo, porque tú y yo sabemos que la palabra, Dios necesita hacer qué cosa, o Dios demanda ser glorificado y exaltado. Por la gloria de Dios, tú necesitas sentarte con tu hijo regularmente a tener servicio familiar, con la familia. Pero si usted dice que, o sea, así como lo está poniendo, que ese es nuestro entusiasmo, es por el culto familiar. Entonces, algo está mal en nosotros, estamos dando mal ejemplo a nuestros hijos, porque si los estamos enseñando, es más porque lo tenemos que hacer. Exacto. Y es que nosotros muchas veces perdemos de vista la importancia, la razón por la, lo voy a decir de esta manera, la razón por la cual muchas veces los adultos, aún los adultos, hacemos el servicio familiar por obligación, es precisamente porque esa es una señal de que nuestra pasión por Cristo necesita ser renovada. No hemos entendido la necesidad que tenemos y no hemos entendido la grandeza de la gloria de Dios. Necesitamos ser, es por eso, y es una evidencia más de que el domingo no es suficiente, que necesitamos todos los días ser recordados del Evangelio, porque de esa manera Dios renueva. Hermano, cuando Dios dice en su palabra, el salmista inspirado por el Espíritu Santo dice, todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Hermanos, ¿qué significa todos los días? Todos los días. Pero hermanos, yo creo que tú veas también el contexto que él dice todos los días. Dice, te exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. En el cielo nuevo y en la tierra nueva celebraremos la memoria de la bondad, la misericordia, la gloria de nuestro Dios, hermano. Celebraremos eternamente la gloria de Dios, como vamos a ver el domingo. Dice la Biblia, las naciones, los reyes de las naciones traerán su gloria delante de ti. Hermano. Todo lo referente a lo que para glorificar a Dios y todo, porque Él lo merece y Él es digno para hacerlo. Pero también hay un buen punto que tenemos que, yo siento que sí se debe decir, que estamos en un mundo dominado por la maldad. Entonces, las 24 horas del día estamos tentados a pecar constantemente. Entonces, y es la necesidad de que tenemos que, hay mucha maldad, demasiada, o sea, estamos en un mundo totalmente caído. Entonces, sí necesitamos, o sea, porque Dios es digno y Él lo merece, pero también es cierto que tenemos que, porque Él es solo santo, entonces tenemos que caer a sus pies y todo en temor a lo que estamos viendo actualmente. Es algo que es terrible. Precisamente, exacto, porque nuestras almas no necesitan, hermano.
Precisamente por eso que usted está diciendo, vivimos en un mundo caído, Babilonia constantemente está tratando de seducirnos y por eso necesitamos regularmente reunirnos. Hermanos, rápidamente, porque quiero que usted, esto se le grabe en su mente, ¿cuál es la motivación primaria para hacer culto familiar? La gloria de Dios. Dios es digno de ser exaltado y glorificado. Porque Él te salvó para que tú le dieras gloria, debemos hacer culto familiar. La segunda razón por la cual debemos hacerlo, ¿cuál es? Nuestras almas lo necesitan y el alma de nuestros hijos también lo necesitan. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta del culto familiar? Aparte de darle gloria a Dios, transmitir la fe. ¿Y cómo transmitimos la fe? Enseñando la palabra. Enseñando la palabra. Desde que son bien niños. Enseñando la palabra y orando para que Dios, por medio de la palabra, produzca fe en nuestras almas para creer esa palabra. Amén, hermano. Para que podamos perseverar en esa palabra. Para que podamos persistir en esa palabra. ¿Con qué frecuencia? Idealmente todos los días, hermanos. Ahora, si tú no estás acostumbrado a hacerlo todos los días, yo quiero animarte. Empieza aunque sea por un día, hermano. Y pide al Señor, Señor, usa este tiempo para renovar mi pasión por ti, por tu gloria. Exacto. Pero también, y qué bueno que Adi toca ese punto, porque yo estaba conversando con un pastor hace un tiempo atrás acerca de esto, y precisamente mientras los niños van creciendo, los hijos van creciendo, quizás se hace un poco más difícil por conflicto de horario. Y este pastor me decía, hermano, el asunto es que nosotros muchas veces cuando pensamos en culto familiar, pensamos en un cubo, en una caja, y pensamos que tenemos que sentarnos y hacer una liturgia, como el domingo de la mañana, y no necesariamente. O sea, hay veces que, por eso, hermano, Deuteronomio 6 nos da la pauta. Háblale cuando esté sentado, cuando esté levantado, cuando vayan por la calle, cuando estén comiendo. Siempre va a haber una oportunidad para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que seamos recordados como familia de la palabra de Dios. Aún, hermano, cuando no hay quizás la oportunidad para hacerlo todos los días, quizás todos los días no te puedes sentar, lo cual sería lo ideal. Pero aunque no lo puedes hacer todos los días, tu hijo te viene y te dice, tuve este problema en la escuela, o tengo que hacer esto, o pasó esto, o me dijeron esto, o vi esta noticia. O tu hijo te dice, ¿sabes qué? Hermano, lo voy a decir así claro. Ahí viene tu hijo y te dice, papá, mamá, estaba en la escuela, salí de la escuela, fui a casa de unos amigos míos, y ahí me fumé un cigarro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente? ¡Ay, muchacho, pero cómo tú vas a hacer eso! Y ahí empezamos a dar, tú eres cristiano, que mira, que no sé qué, que muchacho, ¿cómo tú vas a hacer esto? Hermano, ese es el momento para decirle, hijo, me duele que hayas hecho eso, no solamente porque daña tu alma, sino también porque daña tu cuerpo. Pero creo que tú sabes por qué tú hiciste eso, tú sabes por qué tú cediste a la tentación de fumarte un cigarro, o de hacer droga, o de tomarte una botella de cerveza, o lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque tu alma está en busca de satisfacción. Y esa satisfacción no la puedes encontrar en nadie más que no sea en Cristo. Ese es el reflejo, hijo mío o hija mía, del grito de tu alma por satisfacción, por encontrar propósito en la vida. Pero solamente en Cristo lo puedes encontrar. By the way, ¿te acuerdas lo que el pastor dijo el domingo en la iglesia? Mira lo que dice el texto. Tú necesitas a Cristo, déjame orar por ti mismo. Y quizás tú te vas a decir, tú eres un poquito extremista, o tú eres un poquito fanático, pero ahí tú estás teniendo que cosa un tiempo de ¿qué? De adoración familiar. ¿Sabes por qué? Porque estás mostrándole a tu hijo no solamente su necesidad de Cristo, sino que lo estás también apuntando a mirar a Cristo. Cristo es glorificado, en ese caso, como la única fuente de ¿qué? De satisfacción. Amén, hermano. Nosotros a veces mismos nos dificultamos porque lo ideal es hacerlo sentado, pero la palabra es parado
en la calle. O que sea, y nosotros sentados, ¿verdad? Pero nos queda un momento y un momento Claro. podemos hacer. Exacto. Lo ideal es que te sientes con tu familia y abran la Biblia. Pero cuando no se puede, hermano, porque tus hijos son grandes y ya hay conflicto de horarios, quizás lo pasa de otra manera. Algo tan secular, hermano, como quizás ver una película. Están viendo una película y algo pasa en la película. Mío, ¿qué tú crees de eso? Creo que dice la Biblia acerca de eso que está pasando en la película. Siempre buscar la manera de llevarlos a ellos a mirar a quién, a Cristo, que es el único que puede salvar sus almas. Amén, hermanos. 5 minutos me quedan. Yo quería hacer énfasis en esto, hermanos, porque en un momentico vamos a ver, en los 5 minutos que nos quedan, vamos a ver los elementos del culto familiar y algunos pasos prácticos, pero quiero hacer énfasis en esto porque quizás los elementos del culto familiar ya usted los conoce, pero una cosa que quiero que se quede grabada en tu mente, en tu corazón, es precisamente una de las motivaciones fundamentales para tener culto familiar o adoración familiar. La más importante, la gloria de Dios. Yo creo que tú te grabes eso. Dios demanda ser exaltado y glorificado. Pero también yo quiero que tú lleves a tu mente, que en tu mente, a tu casa, que tú necesitas hacerlo también. No solamente por la gloria de Dios, sino también ¿por qué? Porque tu alma lo necesita. Porque el alma de tus hijos lo necesitan. Y porque uno de los propósitos del culto familiar es transmitir la fe a las nuevas generaciones. Y transmitimos la fe ¿cómo? Enseñando la palabra. Meditando en la palabra. Viendo la palabra cómo el texto ese nos lleva a Cristo y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos, hermanos, del culto? Esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los elementos del culto familiar? La lectura de la palabra de Dios. No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero los que estén tomando nota, hermanos, apunten ahí Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Lectura de la palabra de Dios es uno de los elementos del culto familiar. Ahora, con relación a la lectura de la palabra de Dios, usted puede hacerlo de dos maneras, o puede usar varios métodos, hermano. El primero, usted puede agarrar un libro de la Biblia con su familia, y eso es lo ideal, agarrar un libro de la Biblia y empezar, hermano, a leerlo capítulo por capítulo, un capítulo a la vez con tu familia. En lo personal, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros agarramos un libro de la Biblia, generalmente tomamos un libro de la Biblia en el cual no se está predicando en la iglesia en ese momento. Ahora mismo, por ejemplo, mi familia y yo estamos leyendo la carta a los Romanos, y lo que hacemos es que nos dividimos el capítulo entre todos, y todos leemos una porción, pero lo hacemos un libro a la vez, un capítulo en cada servicio. O usted puede hacerlo, hermano, hacer culto familiar basado en el culto del domingo, en el pasaje que se predicó el culto del domingo, para recordar lo que aprendieron y para buscar aplicaciones. O puede hacerlo a través del catecismo bautista. Es una manera también de meditar en la palabra y de ser expuesto a la palabra de Dios. Pero lo que no puede faltar, ¿qué cosa es? La lectura de la palabra de Dios. Eso es elemental. El otro, hermano, es la oración. También apuntan en sus notas, Salmo 55, verso 17. La oración, hermano, es un medio de un elemento importante del culto familiar. Vemos la Biblia, Dios habla en nuestra vida a través de ella. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios y presentamos a Dios nuestras vidas, nuestras familias. La lectura de la Biblia, la oración y también, hermanos, cantos. Y quiero que, hermano, apunta ahí en tu Biblia el Salmo 118, verso 15 y el Salmo 66, verso 1 al 2. Hermanos, ustedes recuerden el Salmo 145 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que nos dice? Exaltaré tu nombre, te alabaremos. Es importante cantar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y cantar la palabra también. Ahora, quizás alguno de ustedes puede decir, pastor, yo no sé cantar. Y ese es mi caso, yo no sé cantar.
So, si yo no sé cantar, ¿sabes lo que puedo hacer, hermano? Yo voy a la página de la iglesia, de la página de YouTube de la iglesia, y busco el playlist de las canciones que se cantan en la iglesia, y las pongo en el televisor o en el teléfono, y las voy cantando mientras se va cantando en el teléfono. Pero una manera práctica, fácil de también tener un tiempo de cantos en el culto familiar. So, debemos de leer la palabra, debemos de orar y debemos de cantar también la palabra. Ahora bien, para la lectura bíblica, hermanos, haga un plan. Como les decía ahorita, podemos usar diferentes métodos, pero haga un plan para poder leer la palabra con su familia. Envuelva a la familia. Como decía ahorita, en nuestra casa nosotros hacemos que nos repartimos el texto bíblico entre todos y cada quien tiene una participación con relación al pasaje que leímos. Entonces, envuelva a la familia que está con usted en ese momento y resalten a Cristo. Resalten a Cristo. Hagan un plan, envuelvan a la familia y resalten a Cristo. Cuando hablo de resaltar a Cristo, lo que me estoy refiriendo es muéstrale o discutan, cualquiera que esté dirigiendo el culto familiar, muéstrale a tu familia cómo ese texto te lleva a ¿quién? A Cristo. O resalta cómo ese texto te muestra tu necesidad de ¿quién? De Cristo. Si usted lee un texto de la Biblia o un capítulo de la Biblia con su familia y lo único que nosotros hacemos es sacar aplicaciones morales de ese texto, nosotros perdimos el tiempo. Porque el punto principal del culto familiar, ¿cuál es? La gloria de Dios. Yo tengo que mostrar en el pasaje cómo ese pasaje habla de Cristo, enseña a Cristo, o me lleva a confiar en Cristo, o me muestra mi necesidad de Cristo, y de esa manera Dios es exaltado. Pero si yo lo único que saco es sé como dice, sé como Pablo, o tenemos que ser buenos porque Dios es bueno. En estos días, hermano, rápido, yo tengo el gran privilegio de cada 15 días yo me reúno con el equipo de doctores y enfermeras con los cuales trabajo en una reunión cada 15 días. Y en esa reunión tocamos diferentes temas, pero gracias a Dios la reunión comienza con una breve meditación de la palabra de Dios. Y yo soy el encargado de dar esa meditación. Y este martes, cuando tuve una reunión, le dije en mi Spanish, le dije a todos, yo quiero hablarle hoy de una característica de Dios, que es al mismo tiempo una gran bendición, un gran problema y un gran consuelo. Y ese atributo de Dios es la bondad de Dios. Es una gran bendición porque estamos aquí hoy precisamente porque Dios es bueno. Porque Él no nos ha tratado conforme a nuestro pecado. Dios es bueno y tú y yo somos testimonios de eso, independientemente de la relación que tengamos con Él. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Da alimento a justos e injustos, a creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero este atributo también es un gran problema para nosotros, porque la bondad de Dios expone nuestra maldad. Dios es bueno y nosotros somos malos, siendo Él tan bueno, sosteniéndonos como nos sostiene, proveyéndonos como nos provee, guardándonos como nos guarda. Él demanda que le adoremos a Él solamente. Sin embargo, nosotros adoramos a otros dioses y nos adoramos a nosotros mismos, y nuestra maldad queda expuesta. Y eso es un gran problema, pero también es un gran consuelo, porque el amor, la bondad de Dios se manifiesta también en que, siendo nosotros malos, Él envió a Jesucristo a ocupar nuestro lugar en la vida y en la muerte, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una gran bendición, un gran problema, pero un gran consuelo, porque la bondad de Dios no solamente me muestra mi problema, mi pecado, sino que también me lleva a mirar a Cristo.
como mi única esperanza, porque Él es el único verdaderamente bueno. Y a través de Él yo tengo acceso a la salvación. Pero yo podría fácilmente decir, dice el texto que Dios es bueno. Tú y yo tenemos que ser buenos. Dios les bendiga. Seamos buenos unos con otros. Y vamos a tener un final feliz. No es lo que pensamos muchas veces, ¿no? Pero tengo que llevar a mirar a Cristo, exalta a Cristo, resalta a Cristo. Cuando leas la Biblia, a un plan, envuelve a la familia, resalta a Cristo. Hermano, en la oración, sean reverentes, oren la Escritura, confiesen sus pecados, presenten sus necesidades. Una de las maneras en que nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser reverentes en el culto es cuando, hermano, en el culto familiar. Ese no es el momento para estar jugando con muñequitos, con soldaditos, pío, pío, pío. No. En ese momento ponemos teléfonos a un lado, libros a un lado, muñequitos, lo que sea a un lado, y nos concentramos en la palabra de Dios y en la oración. Hay que hacer cosas reverentes. Tenemos que decir a nuestros hijos que aún en la casa estamos delante de un Dios que es santo, glorioso. Amén. Oren la Escritura. Oren conforme a la Escritura que ustedes leyeron. Por un ejemplo, la bondad de Dios también. Usted leyó la bondad, el texto que dice que Dios es bueno. Señor, te damos gracias por tu bondad. Porque tú eres bueno y nosotros fuimos creados a tu imagen. Nosotros tenemos que reflejar tu bondad, Señor, porque nosotros somos pecadores. Y hemos fallado en ser buenos. No podemos ser buenos todo el tiempo, todas las veces perfectamente. Nosotros te pedimos perdón. Ya estás confesando tus pecados. Y te ruego que tú me des más de Cristo. Concédeme conocerte más, tener más comunión contigo para yo poder reflejar tu carácter. Amén, hermanos. Sean reverentes, oren la Escritura, confíen en sus pecados y presenten sus necesidades como familia. ¿Qué es lo que ustedes necesitan que Dios haga con ustedes? Hermanos, esos son los elementos básicos del culto familiar. Yo quiero animarte en esta semana. Hoy quiero animarte a que pidamos perdón al Señor por nuestra negligencia y supliquemos a Dios de su gracia. Señor, ayúdanos a ser diligentes en poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Amén. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero, vamos a ser despedidos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has incluido, tú has hablado de nuestras vidas, tú nos has enseñado claramente qué debemos hacer. Pero, Señor, tú sabes que nuestro corazón, nuestra carne se resiste, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y yo quiero rogarte, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos por nuestra negligencia, perdónanos a mí por mi negligencia, Señor, perdona a tu pueblo por nuestra negligencia en poner en práctica tu palabra en esta área de nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que tú nos des de tu gracia para poder ser diligentes, Señor, en darte la gloria a través de la adoración familiar. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacerla con la motivación correcta, la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a hacerlo, Dios mío, con la actitud correcta, con entusiasmo. Señor, conscientes de que nuestras almas necesitan ser recordadas del Evangelio. Yo te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, esta es mi oración a ti esta noche. No solamente que nos perdones, no solamente que nos des de tu gracia, Señor, concédenos conocerte más. Concédenos conocerte más. Concédenos, Señor, tener más comunión contigo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.